Buenos días. En los últimos tiempos, por lo que sea, vemos cada vez más gente a la que le cuesta cambiar su punto de vista. Y, sin embargo, es una experiencia universal el hecho de que cuando miramos las cosas desde lejos o desde otros ángulos, muchas veces las entendemos mejor. Lo que vengo a proponeros no es solo que esto es un ejercicio de salud mental e intelectual, sino que además ha tenido un papel que a veces no se ha publicitado tanto en la historia del conocimiento. Y voy a empezar esta historia por el final, por la que podía ser perfectamente la última diapositiva, que es esta imagen icónica que incluso ha salido en varias charlas, que se conoce como la canica azul. Es una imagen que fue tomada por los astronautas de la misión Apolo 16 a 30.000, cuando se acercaban hacia la Luna y se alejaban de la Tierra, estaban a 30.000 kilómetros de distancia, y se llamó así porque la apariencia de la Tierra era absolutamente emocionante para los que lo contemplaban en mitad de la oscuridad. De hecho, se habla de que esta fotografía pues, fue un momento inspiracional también para el movimiento ecologista. La imagen original la tomó Harrison Smith con una Hasselblad 70 milímetros y los contactos originales y los negativos se subastaron hace unos años. Y la imagen no es exactamente como la vemos representada en los pósters o en las presentaciones de Naucas. La imagen original es esta. En este pedazo de pantallón creo que es fácil adivinar cuál es la diferencia entre la imagen que solemos ver y la imagen original. Como veis, en esta, la Antártida está arriba, porque la imagen originalmente por Harrison fue tomada con la nave en la posición del revés. ¿O era la Tierra la que estaba al revés? No lo sabemos, ¿no? Es interesante pensar que, además, a medida que nos alejemos de nuestro planeta, nos resultará más difícil identificar si está del derecho, como nosotros lo entendemos con nuestra convención, o si está del revés. Y de eso vengo a hablaros. Hay algunas circunstancias históricas que son simpáticas. Por ejemplo, Johannes Kepler se devanó los sexos, pero que no, intentando comprender cómo funcionaba el sistema solar y a la vez también intentando copiar el telescopio de Galileo, estudió cómo funcionaba el sistema visual humano y se dio cuenta de una paradoja, que es que las imágenes en realidad llegan del revés a nuestra retina y sin embargo no vemos del revés. Otro momento histórico más adelante, en el siglo XIX, se produjo cuando John Herschel empezó a hacer observaciones desde el Observatorio de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y sus compañeros de Reino Unido le mandaban cartas como esta, haciendo un poco la broma de que necesitaban ponerse haciendo el pino para ver las constelaciones como Herschel las veía desde el hemisferio sur. Eso que veis ahí es la constelación de Orión, tal y como lo veía Herschel en sus observaciones, que era justo del revés de cómo se veía desde el hemisferio norte. Del derecho o del revés. ¿Quién estaba del derecho y quién estaba del revés? De hecho, hay una cosa que los astrónomos, para ellos es el día a día y lo saben muy bien, pero mucha gente, de hecho me ha sorprendido al preguntárselo, no son conscientes de que la Luna, por ejemplo, se ve invertida dependiendo del hemisferio en el que estés. Y como me decía hace un rato Javier Armentia, la Luna en el hemisferio norte es mentirosa, es decir, cuando tiene forma de C está decreciendo, pero en el hemisferio sur es sincera. Cuando tiene forma de C está creciente, ¿vale? Bueno, desde la antigüedad se han planteado, ya sabían que la Tierra era esférica, noticias frescas, se han planteado la posibilidad de que hubiera habitantes que vivían con sus pies contra los nuestros, en las antípodas. Y la convención de que el norte está en la parte superior y el sur en la parte inferior es bastante reciente. Como los seguidores de Milhaud conoceréis bien, hay mapas tan recientes como este, del siglo XVI, de representación de Europa, del continente europeo, que está para nosotros hoy en día del revés, o incluso de todo el planisferio, digamos. Bien, a medida que los exploradores, se producía la gran exploración, se viajaba a distintos sitios, la historia de la ciencia ha empezado a darse cuenta de que esta historia de la revolución científica es un poco más compleja, que no fue solo hecha por unos cuantos señores europeos, sino que lo que se fue conociendo a medida que se exploraba fue muy útil y se fue incorporando para esa revolución tecnológica que luego nos permitió subir por encima de las nubes y finalmente llegar a otros lugares para ver la Tierra desde fuera. Lo que vengo a proponeros un poco con esta perspectiva tan rápida es que un grito de la ciencia tan conocido como el Eureka, lo encontré, creo que es tan importante como el Eureka, otro grito que sería el What the fuck.
siguiendo el rollo de los exabruptos de Lorena Pérez, ¿pero qué coño está pasando aquí? En el sentido de que no solo es importante encontrar cosas nuevas, sino que lo que vemos no encaje con lo que teníamos en nuestra cabeza. Esto ha sido una cura de humildad permanente. La revolución copernicana nos puso en nuestro sitio porque la Tierra no era el centro del universo. La revolución darwiniana, llamémoslo así, el ser humano no era el centro de la biología. Dalton se dio cuenta de que la percepción del color entre seres humanos no era universal. Y más adelante, William Herschel, el padre de John, el que estaba haciendo el pino, se dio cuenta de que existían colores invisibles y abrió todo un abanico de posibilidades de conocer nuevas realidades e incluso ir descifrando posteriormente otros científicos de qué estaba hecho el puzzle del universo y cómo hemos llegado hasta aquí. Volvamos de nuevo a la imagen del principio, que ya no nos acordamos si estaba del derecho o del revés. Pues bien, esto primero sucedió antes de poder salir técnicamente de la Tierra en la imaginación de algunos pioneros como Camille Flammarion, que en el año 1897 dibujó esta perspectiva desde la Luna de la Tierra. Y si os fijáis, se parece mucho a lo que vieron por fin los astronautas de las misiones Apolo al llegar a nuestro satélite, con una pequeña diferencia. Y otra vez os pido que prestéis atención. Veis la imagen de Flammarion, la del famoso Earthrise. Esta es más reciente, o sea, esta es del Apolo 11, esta de una sonda de 2023. En realidad, si os fijáis, la Tierra no aparece con el dibujo de Flammarion iluminada completamente, porque en el mundo real, cuando nos vamos afuera, la Tierra también tiene fases, como lo tiene la Luna desde nuestro planeta. De hecho, las fases están contrapuestas. Cuando aquí nosotros desde la Tierra vemos luna llena, desde la luna llena ven Tierra nueva, por llamarlo de alguna manera, y viceversa. Si nos vamos a Marte y fotografiamos a los dos cuerpos, a la Tierra y la Luna, lo primero que le puede llamar a alguien la atención es los distantes que están en comparación con nuestra imagen mental de lo cerquita que está la Luna, y luego que las dos están en la misma fase, porque el Sol está allí, les está dando la luz por la misma cara. Y una cosilla que nos aportó Huicho hace poco, una misión llamada Blue Ghost, que nos mostró esta imagen. Resulta que cuando vemos un eclipse de luna, en la Luna hay un eclipse de Tierra. Esta es la perspectiva que tomó el 14 de marzo de 2025 esta misión de la agencia Firefly Space. Y esto lo que estamos viendo es que la Tierra se está interponiendo, desde la Luna, se está interponiendo con el Sol. Bien, volvamos a la Luna, que recordad, que por lo que nos contó ayer Pedro León, está llena de caquitas humanas en algunos puntos que veis ahí. Se utiliza mucho la Luna para poner el ejemplo, ese cuadrito que veis ahí, X de F, es el trocito de cielo, el tamaño del trocito de cielo aparente, ¿no? Si tuviéramos la Luna llena en mitad de la noche, cogiéramos ese trozo, que se vio en las grandes imágenes que han tomado los telescopios espaciales del espacio profundo. Esta es la de James Webb, y lo que veis ahí es lo que se ve en un trocito tan pequeño como es, y cada uno de esos puntos son galaxias. Hemos adquirido conciencia y perspectiva de lo inmenso que es el universo y lo pequeños que somos nosotros. Pero también, y tiene mucho más que ver con la perspectiva, la gran imagen por excelencia que tomó la Voyager 1, la sonda, cuando viajaba alejándose y saliendo del sistema solar, se dio la vuelta a la cámara, hizo una fotografía y fotografió ese pequeño punto azul pálido en el que, según Carl Sagan, ocurrían todas nuestras mierdas, no lo dijo así, pero más o menos. Y nos preocupaban tanto que, sin embargo, eran tan minúsculas en comparación con la inmensidad del universo. Pues bien, muchas de las realidades que damos por sentadas, en realidad, tan antiguas como las constelaciones, no son más que algo que depende muchísimo de nuestro punto de vista. Una constelación tan reconocible como esta, si pudiéramos viajar todavía más lejos que la sonda Voyager y verla en 3 dimensiones, veríamos que en realidad las estrellas no están puestas ahí para nosotros, sino que desde otros puntos del universo, en realidad es un conjunto de estrellas que tienen una posición que podría verse de muchas otras maneras, ¿no? Y me quiero despedir con una cita de Henry David Thoreau, siempre lo hago, es una obsesión, porque él se preguntaba de qué maravillosos triángulos son vértices las estrellas, qué seres tan diferentes y distantes contemplan simultáneamente desde las numerosas mansiones del universo la misma estrella. Y quiero dejaros con este pensamiento, tanto para los que nunca quieren cambiar de punto de vista como para los demás. La próxima vez que miréis al cielo,
Por cierto, fijaos que el techo de Euskalduna está lleno de constelaciones. Ahora bajad la vista, mirad a un posible cielo estrellado en mitad de la noche y pensad que quizá desde otro mundo, desde otro planeta, muy lejos de aquí, alguien está mirando el cielo y está viendo a nuestro Sol formar parte de una constelación que para nosotros sería irreconocible. Muchas gracias.